El reflejo de la naturaleza, un podcast de la libélula roja interespecies. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio, El reflejo de la naturaleza, un podcast de la libélula roja interespecies. Aquí hablamos sobre sabiduría natural, inspirándonos en la naturaleza. En este episodio vamos a hablar sobre mensajes de la naturaleza. Ver un animal o un insecto repetidamente, sentir algo especial cuando contemplamos una determinada planta o una flor, identificarnos con las características de un animal, de una planta o de un insecto. Es posible que esto os haya sucedido alguna vez. Se trata de momentos que percibimos como mágicos, en los que sentimos que algo que va más allá de nuestro entendimiento racional está operando en nuestra vida. Cuando esto sucede, algo interno se despierta, nuestra parte intuitiva, y de alguna forma percibimos que hay un mensaje en aquello que estamos contemplando. La naturaleza se comunica con nosotros de diferentes formas. Como hemos comentado en otros episodios de este podcast y también en el canal de YouTube, estamos todos conectados en una gran red de la que formamos parte, la gran red de la vida. Asimismo, desde un punto de vista más metafísico y espiritual, podemos entender que somos algo más que este cuerpo físico y que existe una parte de nosotros que es aquello que somos en esencia, nuestra parte esencial. Realmente, desde mi punto de vista, es esa parte esencial la que está conectada con todo. Y esa parte esencial es nuestra parte sabia, esa parte que nos guía. También podríamos entenderlo como la vida que todo lo une, y esa parte sabia se comunica constantemente con nosotros. Una forma muy común es a través de la naturaleza y de su lenguaje. En otro episodio de este podcast también hablamos sobre el concepto de frecuencia y de que ésta constituye información. Os dejamos en la descripción el enlace al episodio. Así que cada elemento de la existencia cuenta con su propia frecuencia e información. De la misma forma, cada especie reúne una serie de características que la definen, lo que también se traduce en una frecuencia determinada e información asociada a la misma. Esto se relaciona con lo que se conoce como arquetipos de conciencia. Así, por ejemplo, si pensamos en un león, nos vienen una serie de percepciones sobre este animal, como por ejemplo la fuerza, el empoderamiento y la capacidad de liderazgo. Sin embargo, si pensamos en un delfín, la energía asociada es muy diferente. Lo mismo sucede con las especies vegetales. Cada planta tiene una frecuencia diferente, que se asocia con una información específica. Cada ser cuenta con su propia frecuencia, pero al mismo tiempo comparte una serie de características con los demás seres que pertenecen a su misma especie. Aunque en realidad, como todos estamos conectados y formamos parte de la misma red de la vida, estos arquetipos de conciencia también están en nosotros. Para
entender bien cómo la naturaleza se comunica con nosotros o cómo nuestra parte esencial se comunica con nosotros a través de la naturaleza, hemos de entender que aquello que vemos fuera es como un espejo en el que se reflejan aspectos de los que podemos aprender y que tienen que ver de una u otra forma con nosotros. Podemos utilizar el reflejo como una herramienta de aprendizaje y de autoconocimiento. Esto quiere decir que la forma en la que experimentamos aquello que sucede nos muestra aspectos de nosotros mismos sobre los que podemos aprender. En parte, ese es el sentido de este podcast. Ver cómo la naturaleza refleja aspectos de nosotros mismos y cómo podemos aprender de ese reflejo y también utilizar esa información para nuestro crecimiento y desarrollo personal. Esto se conoce en metafísica como la ley de correspondencia, que dice como arriba es abajo, como abajo es arriba. Información que se recoge en obras como el Kybalión. Con ello, la forma en la que observamos nuestro exterior está determinada por nuestra mirada. Nuestra parte esencial está conectada y forma parte de la vida, que está presente en todo. Cuando entendemos que no estamos separados de aquello que nos rodea, sino interconectados, comenzamos a darnos cuenta de que aquello que observamos fuera podemos emplearlo como una herramienta de aprendizaje y de autoconocimiento. Esto supone todo un cambio de paradigma, pues comenzamos a dejar de sentirnos víctimas de las circunstancias para darnos cuenta del poder que tenemos y de cómo nuestra mirada influye en aquello que observamos. Esto lo dice la física cuántica. El observador influye en lo observado y según cuál sea nuestro punto de enfoque, es decir, hacia dónde estamos dirigiendo nuestra atención, nuestra energía, percibiremos el mundo de una forma diferente. Desde mi punto de vista, esto no quiere decir que todo lo que observamos fuera seamos nosotros. Por ejemplo, si observamos fuera que invaden constantemente nuestros límites, no quiere decir necesariamente que nosotros hagamos lo mismo. Es posible que ello refleje, por ejemplo, la falta de límites que nosotros ponemos a los demás y cómo hemos de trabajar en este aspecto. Con ello quiero decir que no se trata de interpretar de forma literal aquello que vemos fuera, sino de abrir la mirada y reflexionar sobre qué podemos aprender de aquello que estamos contemplando, darnos cuenta de cuál es nuestra mirada y observar para transformar aquello que consideremos conveniente. Estás escuchando el reflejo de la naturaleza. Teniendo en cuenta este aspecto, que podemos aprender de aquello que observamos, cuando vemos repetidamente un animal, un insecto, una flor, una planta, empezamos a ver estos mensajes y a interpretar la información que nos muestran. Es muy común encontrar este tipo de mensajes y desde la antigüedad los seres humanos hemos conectado con la naturaleza y con sus señales. Las culturas ancestrales tienen bien presentes estos elementos que han utilizado muchas veces como guía. Cuando nos sentimos conectados con la naturaleza y como reflejo con nosotros mismos, escuchamos los mensajes que nos llegan, acogemos la información que nos aportan como una herramienta en nuestro propio camino de desarrollo personal y de autoconocimiento. De esta forma, al estar conectados con nuestra intuición y con esa parte esencial, sabemos ver esos mensajes y nos abrimos a su conocimiento. Esto quiere decir que somos capaces de saber cuándo aquello que observamos fuera tiene información valiosa para nuestro camino, pues no se trata de obsesionarnos y de estar siempre pendientes de cada mínima señal, sino de estar abiertos y receptivos, también de escucharnos internamente, pues cuando aquello que vemos fuera tiene información que resuena con nosotros, lo sentiremos de forma intuitiva.
Una vez más se trata de vibración, de frecuencia. Sintonizaremos con aquellos mensajes que se encuentren en nuestra misma frecuencia, pues como comentamos en otro episodio de este podcast, es como sintonizar una emisora de radio. Según la frecuencia que sintonicemos, seremos capaces de escuchar una emisora u otra. Así que cuando estamos abiertos y receptivos, una forma común en la que nuestra parte esencial se comunica con nosotros es a través de la naturaleza y de su lenguaje. Esto suele suceder a través de la información que nos transmite la visión de un animal, de un insecto, de una planta, de una flor o de un mineral. Cuando aparece repetidamente un elemento de la naturaleza con el que sintonizamos. Como hemos comentado, cada especie reúne una serie de características de información que refleja una frecuencia específica. Esta información es posible que tenga que ver con aspectos que estamos desarrollando en ese momento de nuestra vida, con aprendizajes que estamos transitando, con cualidades que tenemos o que quizá se encuentren en estado latente en nuestro interior y sea el momento de cultivar. Normalmente cuando aparecen estos mensajes suelen repetirse hasta que nos hacemos conscientes de ellos. A veces las características de un animal, de un insecto, de una planta, de una flor o de un mineral nos acompañan de forma temporal para transitar determinadas experiencias o momento vital. Otras permanecen con nosotros a lo largo de nuestra vida, pues nuestra parte esencial y nuestra frecuencia sintonizan en esencia con ese animal, con esa planta o con ese insecto. En algunas culturas se hablaba de animales de poder, que seguramente habréis escuchado, y tiene que ver con esto. Se trata de información arquetípica, que nos muestra determinadas cualidades y características. Cuando aparece esta información, funciona como un reflejo de algo interno, ya sea para que incorporemos esas cualidades en nosotros, para que las hagamos conscientes o para que las trabajemos en ese momento de nuestra vida. En el caso de aquellos animales, plantas, insectos con los que nos vinculamos de una manera más profunda y esencial, es decir, aquellos con los que nos identificamos más por sus cualidades esenciales, nos ayudan a incorporar esas cualidades a lo largo de nuestra vida, desplegando todo nuestro potencial, nuestra luz y nuestro brillo. Seguramente hay animales con los que os identificáis más, que sean vuestros animales favoritos, con los que resonéis especialmente, o quizá hayáis vivido la experiencia de haberos encontrado con animales o insectos de manera repetida en algún momento de vuestra vida. Un ejemplo es el nombre de este canal de YouTube. Las libélulas rojas comenzaron a aparecer en un momento importante de cambio y experimenté una conexión muy especial con estos insectos. De ahí y de esa conexión especial surgió el nombre de este proyecto. Para mí, las libélulas representan nuestra capacidad de adaptación a los cambios, ser flexibles y aprender a fluir con el ritmo de la vida. También ser maestros de nuestro mundo interno, de nuestras emociones y pensamientos, agua y aire, aprendiendo a observar sin dejarnos llevar por la marea o por el viento. Asimismo, las libélulas, desde mi punto de vista, nos enseñan la importancia de trabajar en nuestro interior, de desarrollarnos plenamente, y nos muestran que esto es un proceso que lleva su tiempo. Es como los árboles. Para crecer hacia arriba y expandirse, necesitan haber asentado firmemente sus raíces. De la misma forma, las libélulas pasan por diferentes fases hasta convertirse en estos maravillosos insectos. Ello nos habla de la transformación y de la capacidad que tenemos de cambio, de ir soltando aquellas partes que ya no nos sirven para hacer espacio a nuevas formas de observar el mundo. Y por supuesto, las libélulas reflejan la belleza, el equilibrio y la luz.
esa luz que somos y que llevamos dentro, y cómo, reconociéndola y dejando que se exprese, podemos iluminar nuestro mundo. De la misma forma, cada especie representa unas cualidades, una frecuencia, una energía, y podemos aprender de esa información, sabiendo extraer el conocimiento que nos refleja. En este sentido, es importante que aprendamos a interpretar esta información por nosotros mismos, guiándonos a través de nuestra intuición, en vez de buscar las respuestas fuera. Podemos guiarnos a partir de la búsqueda de información en publicaciones especializadas, conocer más en profundidad el conocimiento de culturas ancestrales o leer fuentes especializadas en la materia. Sin embargo, somos nosotros los que hemos de extraer las conclusiones, saber ver los aprendizajes y el conocimiento que esa información nos muestra, escuchar nuestra voz interior y observar qué se despierta en nosotros al estar en contacto con esa frecuencia, ya sea la de un animal, la de una planta, la de un insecto o la de un mineral. El conocimiento está en nuestra sabiduría interior. Se trata de aprender a conectar con esa parte esencial que se encuentra dentro de nosotros, y ello consiste en observar nuestro mundo interno, dándonos cuenta de qué está sucediendo dentro de nosotros. De esta forma aprenderemos a escucharnos y a percibir aspectos más sutiles, que van más allá del entendimiento racional. Se trata de un conocimiento intuitivo que resuena en nuestro interior y que sentimos en el corazón. A medida que vayamos realizando trabajo interior, aprendiendo a escucharnos y a conectar con esa parte sutil e intuitiva, más sencillo nos resultará percibirla. Es un proceso que nos lleva al autoconocimiento y a la conexión interior y que nos ayudará a estar cada vez más en contacto con nuestra parte esencial. El reflejo de la naturaleza, un podcast de la libélula roja interespecies. Esperamos que hayáis disfrutado escuchando este episodio, que os haya aportado información valiosa y que os sirva de inspiración en vuestro camino. Tenemos un gran poder en nuestro interior y la escucha de la naturaleza y de sus mensajes puede guiarnos de vuelta a aquello que somos en esencia, a conectar con nuestro corazón y a vivir siendo esa luz única que brilla en el mundo. Os mandamos un fuerte abrazo.